Cuando no conoces bien tu cuerpo y no entiendes qué es lo que está pasando con las funciones internas, sobre todo en la comunicación de las emociones, sobre todo en la comunicación de lo que estás sintiendo y de todos estos procesos que se mueven en tu corazón, que le dan señales también a tus pulmones, que a través de tu voz, que a través de ciertas facciones de tu cara, estabilizas tu ritmo de frecuencia cardíaca y que todos nosotros lo hemos sentido. Por ejemplo, tu frecuencia cardíaca no es la misma cuando estás bajo un episodio de estrés que cuando estás divirtiéndote y te estás riendo, viendo una película, una serie o lo que sea que estés haciendo que te haga reír o estés disfrutando. Todos estos mensajes que a través de la autopista de tus emociones, que se le llama nervio vago, y vamos a descubrir cómo toda la ciencia de este nervio, que no debería de llamarse vago, pero se llama así porque recorre prácticamente todo el cuerpo y está vagando por tu cuerpo literalmente, pues está estimulando y está dando constantemente esas señales para que tú seas capaz de crear también conexión social, regenerar muchas partes de tu cuerpo y cambiar de un modo de desgaste, de un modo de sobrevivir a un modo de renovación. Entonces, todo esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. La verdad es que quédate hasta el final porque te va a encantar todo lo que estamos y vamos a descubrir de este nervio. Entonces, vamos con toda esta información. Vamos a ver qué pasa con la construcción, la arquitectura de ese estado de sobrevivir o de supervivir, de supervivencia, de estar constantemente en estrés y cómo afecta tu conexión con los demás y cómo afectas la conexión y los mensajes que estás recibiendo. Hay una teoría que se llama teoría polivagal y esa teoría demuestra que nuestro sistema nervioso autónomo, que este sistema nervioso es el que está constantemente trabajando sin que tú te des cuenta y que está constantemente dando señales, sobre todo para que se realice tu digestión, para que tengas diferentes funciones en tu cuerpo y seas capaz de pensar, seas capaz de relajarte, seas capaz de resolver problemas, etcétera. Entonces, todo este sistema autónomo posee una organización que viene desde nuestra evolución y que ha sido en niveles que ahorita te voy a ir explicando, con tres plataformas de respuesta biológica que son diferentes. Y eso es justo lo que te voy a tratar de explicar aquí. Nosotros tenemos una región que la he mencionado varias veces en nuestro cerebro, que es esta parte del tronco encefálico, otra región que se llama núcleo ambiguo y otra región que se llama núcleo motor dorsal. En la parte del tronco encefálico es donde también se encuentra una de las regiones más primitivas de nuestro sistema reptiliano y que compartimos obviamente con muchos mamíferos y con reptiles. Y este sistema activa otra región que se llama amígdala. Y esta amígdala te pone en un sistema de alarma y empieza a enviar señales a través de todo estas conexiones que tiene este nervio vago. Entonces se ha visto que cuando nosotros cambiamos la forma de nuestra cara, y la forma de nuestra cara me refiero a sonríes o alguien te ve a los ojos y sientes esa conexión de alguien cuando vas en la calle y te miraron a los ojos, todo ese tipo de cambios faciales señaliza a tu cuerpo un estado donde tú estás en paz, donde te sientes bien, donde te sientes en conexión, donde te sientes eh, aceptado o aceptada. Y todo esto lo pudimos experimentar mucho más cuando vivimos esta etapa de la pandemia donde teníamos tapada la boca y donde nos daba miedo acercarnos a cualquier persona y todo eso. Entonces, cuando veías cara de miedo en los demás, también esa emoción se transmite y por eso mucha gente estaba en un estrés crónico durante esa etapa.
Entonces, hay diferentes vías que te van a ayudar a transmitir estos mensajes. Una de ellas es la vía mielinizada rápida y esa te ayuda con la conexión social y con la regulación de tu corazón. Esa es la que está conectada a la cara. Hay otras vías que a través de este núcleo motor dorsal te se van todos los mensajes, se transmiten todos los mensajes y esas son vías no mielinizadas más lentas. Entonces, las dos vías son vías de este sistema nervioso y mielinizado quiere decir que están recubiertos y tienen esta cobertura de lípidos que hace que las señales puedan viajar con fidelidad. Es como cuando sintonizas una estación de radio y la estás buscando y le vas cambiando y se empieza a oír interferencia o vas en carretera y se empieza a cortar la señal. Bueno, las que tienen esa mielinización rápida es como cuando ya tienes las estaciones guardadas en favoritos y las cambias y no pierdes esa conexión con la estación de radio. Simplemente va directo a la frecuencia que tú necesitas escuchar. Es lo mismo aquí. Es lo mismo con estas vías rápidas, constantemente están monitoreando tus facciones, por eso es importante sonreír, por eso es importante que tu cara demuestre una emoción, porque esa emoción se está traduciendo en tu cuerpo y está mandando una señal y está o alterando tu corazón hacia que lata más rápido o lo está poniendo en paz. Y estas vías no mielinizadas lentas son vías un poquito, es como una carretera de cuota y una carretera libre. Entonces, en la libre, pues obviamente ya sabemos cómo están. Si las de cuota a veces están en pésimas condiciones, bueno, las libres están peor. Y a veces es tierra, a veces hay muchísimos hoyos, también son más peligrosas a veces. Entonces, las respuestas en estas vías, al ser más lentas y al tener más contratiempos, por así llamarlo, pueden y normalmente viajan para mantener un colapso reptiliano. ¿Y eso qué significa? Un colapso reptiliano traducido quiere decir que constantemente estás en modo de tomarte las cosas personales, contestar mal, eh, irte a los escenarios más trágicos, o sea, el pesimismo, la hipocondría, o sea, estar de hipocondríaco y pensar que si alguien estornuda a 5 metros de ti, pues te va a caer las partículas y te vas a contagiar de algo. Entonces, todo ese tipo de reacciones que tenemos son respuestas que van a ir dirigidas hacia mantener un estrés y así estar constantemente no en paz y sí en esas frecuencias altas. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Ahora, ¿cuál es el idioma de tu corazón y cómo el idioma de tu corazón y la regulación y la capacidad que tienes de mantener unas ondas de, ¿cómo se llama? Y aquí ya moví un poquito. Este, ¿Cómo tu corazón puede mantener unas ondas en una frecuencia alta de variabilidad que significa, es una medida matemática que diferencia cómo van de rápidos los latidos consecutivos y constituye un biomarcador muy preciso para saber cómo está tu tono vagal? ¿Qué significa eso traducido? Significa que el tiempo que tu corazón late rápido y después baja a una frecuencia de estar más en paz. Y por ejemplo, si algo te estresa de repente, que se te olvidó que tenías una junta y vas tarde a la junta, pero eres capaz de respirar y te calmas, bajas la frecuencia cardíaca rápido y eres capaz de estar en un estado de paz y no de llegar con estrés a esa junta, aun cuando sabías que se te había olvidado que empezaba a cierta hora y estás llegando 5 o 10 minutos tarde. Entonces, esta capacidad de tener estas frecuencias, de repente picos de estrés que la vida tiene, ese tipo de estrés, y luego bajar y saber cómo regularte,
lo que hace es que manda mensajes hasta tu DNA. Cuando estás en una frecuencia cardíaca donde generalmente te cuesta trabajo bajar y estás constantemente en picos de estrés, o sea, eres muy, muy rígido, muy estricto, o esas personas que se les llama perfeccionistas y constantemente estás en estrés y constantemente estás tratando de controlar todos los escenarios posibles, pues eso hace que tu frecuencia cardíaca esté en una desregulación, que no sea tan fácil que de una subida que tienes por ese episodio de que llegas tarde a una junta, bajes. Y entonces son esas personas que llegan tarde a algún lugar y siguen nerviosas, les sudan las manos, tartamudean, ya no saben qué decir, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, ¿quién crees que te va a ayudar a regular toda esta frecuencia cardíaca? ¿Y quién crees que te va a ayudar a ser mejor en cuanto a los mensajes que tu corazón le está mandando a tu DNA, que es obviamente tu diseño genético y que se mueve a través de tu ambiente y está percibiendo constantemente tu ambiente? Pues el ejercicio. El ejercicio es la mejor herramienta para manejar ese tono vagal y cómo lo vas regulando, cómo lo vas trabajando y bajando de cuando sube a un estado de estar en paz. Aprendes a respirar mejor, sabes que puedes controlar las situaciones, sabes y sientes y percibes más las señales de tu cuerpo y eres capaz de regularte. La exposición, cuando es sostenida al estrés, cuando somos tercos y necios en estar queriendo, en estar ocupados, en decir que no tenemos tiempo, cuando eres de ese tipo de personas, generas modificaciones epigenéticas que comprometen la función de estos genes que te voy a explicar aquí. Uno se llama, y no importan tanto las cosas, los nombres técnicos o las letras, uno se llama NOS3, NOS3, y el otro se llama COMT o gen COMT. Este NOS3 regula una de las enzimas que produce el óxido nítrico. Y este óxido nítrico lo que hace es que ayuda a dilatar los vasos para regular la presión de la sangre. Entonces, lo que hace es permitir que la sangre fluya más fluidamente. Cuando no generamos ese óxido nítrico, tenemos en rigidez las venas y las arterias y todo este flujo de sangre se hace mucho más complicado y por ahí puede venir un episodio cardiovascular. El gen COMT es un gen que regula una enzima que crea estos candaditos en el DNA y que al crear este tipo de candados en nuestro DNA, bloquea una enzima que no permite que tú, cuando liberas esa adrenalina porque algo te estresó y cuando también tienes esos episodios de adicción hacia estar viendo estos videitos cortos o meterte a redes sociales o constantemente estar buscando fuentes de placer instantáneas, no eres capaz de regularte. Eres de esas personas que no se controla y o se atasca de comida o se mete a ver una serie y no se despega de la televisión o se pone o está constantemente en el celular y he visto personas, literal, que ni siquiera cuando van a una alberca y están nadando pueden soltar el celular y lo tienen en la orilla de la alberca. Y eso, creo yo, es una adicción ya muy grave. O que van constantemente en la calle viendo el celular y no se fijan ni por dónde van caminando, no se fijan obviamente cuando cruzan una calle, etcétera. Entonces, esas personas ya tienen tanto estrés que ya crearon estos candados que se ven en la imagen. Y estos candados bloquean que se produzcan estas sustancias. En un caso el óxido nítrico y en el otro caso
una de las enzimas que ayuda a regular la cantidad de dopamina y de adrenalina. Entonces, lo que haces es que todo el tiempo estás en estrés y es difícil. ¿Por qué? Porque ya creaste un sistema que está lleno de candados. Entonces, sí los puedes limpiar y sí los puedes desbloquear, y esas son las buenas noticias que ahorita te voy a decir cómo lo vas a hacer. Ahora, este super cable de comunicación de tu intestino a tu cerebro funciona como la banda ancha de Internet que tenemos ahora. No era lo mismo el Internet que teníamos hace, no sé, 13, 14 años, no más, hace como 20 años casi. Ese Internet donde era a través del teléfono y sonaba y se estaba conectando a tu línea telefónica y no podías recibir llamadas y era lentísimo y una página se tardaba no sé cuánto en cargar y bueno, mucho menos se podía hablar de un video porque constantemente se paraba el video. Bueno, así no funciona tu comunicación interna. Tu comunicación interna funciona como el internet que hoy tenemos, donde ya son casi gigas a veces de velocidad y donde es rapidísimo y se le llama a este internet de banda ancha. Bueno, así es tu nervio vago y es ese canal bidireccional. O sea, transmites y transmites más señales, 80% más señales de tu intestino hacia tu cerebro que al revés. La gente pensaría que el cerebro controla y no. ¿Qué crees? Que va al revés, que tu intestino ahora se sabe que controla más a tu cerebro. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al ser esta comunicación masiva y rápida entre esa microbiota, que son toda tu flora intestinal, todos los microbios que tienes ahí y todas las sustancias que estás generando, porque a través del intestino generas neurotransmisores como serotonina, dopamina, oxitocina, etcétera, todas esas viajan a través de esta banda ancha, de este nervio vago, y también ¿qué hacen? El nervio vago modula una inflamación de todo tu cuerpo que se llama periférica, por eso, porque es literal como la vía que tenemos aquí enorme del periférico que conecta prácticamente toda la ciudad de norte a sur, y esa inflamación y el nervio vago que modula lo hace a través de una sustancia que se llama acetilcolina. Y estos receptores que se ven aquí con esta secuencia de letras, alfa 7N-ACH, que quiere decir acetilcolina, R de receptor, es el receptor que capta esa acetilcolina y que lo que hace es que empieza a mandar señales hacia tu sistema inmune, hacia en particular unas células que se llaman macrófagos. Y estas células frenan la secreción de otras sustancias químicas, otros mensajeros que se llaman citocinas, que te destruyen literal, como el TNF-alfa y como la interleucina 6. Entonces, esos mensajes químicos lo que hacen es que ponen a tu cuerpo en un estado de inflamación crónica. Y eso, a la larga, y ese sistema y ese ambiente tóxico puede generar enfermedades autoinmunes. O sea, si nos vamos a conectar todo lo que te estoy diciendo, tu estrés constante puede llevarte a generar más rápido enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando reajustamos nuestros centros de comunicación? Cuando somos más inteligentes y empezamos a hacer intervenciones y a desarrollar estrategias y conocemos a nuestro cuerpo y sabemos lo que nos puede pasar. Pues entonces con estas estrategias lo que hacemos es estimular a este nervio vago y nos autorregulamos. La estimulación que no es invasiva, o sea, no es a través de una cirugía o de algún aparato, del nervio vago a través de técnicas de reajuste, que ahorita te voy a explicar todas, de abajo hacia arriba, permite que modules
artificialmente el tono parasimpático sin requerir una cirugía. Traducido, lo que quiero decir es que respirar profundo, que estimular tus orejas, la parte interna donde está la cuevita de la oreja, donde está este hundimiento como cazuelita, y la parte de aquí de la oreja, que hoy se me fue el nombre, pero esta parte de la oreja que está aquí, si la estimulas estas dos partes y si te das un masaje en la oreja por 30 segundos, esa estimulación eléctrica táctil, que puede ser también a través de aparatitos, pero la puedes hacer simplemente con tus manos, en la parte que se llama concha simba, y es estas regiones que te expliqué, hacen que te calmes y mandan señales. Tomar respiraciones profundas, hacer estas respiraciones de caja, donde empiezas con una inhalación, cuentas hasta 4, mantienes el aire en 4 tiempos y sueltas y exhalas en 5 o 6 tiempos. Eso lo que hace es que relaja tu sistema y le manda todas las señales que necesitas a ese nervio vago, y ese nervio empieza a mandar señales a través de todo tu cuerpo. Y lo que se ha visto es que puedes aumentar 30%. 30% es muchísimo con estas técnicas súper simples. La variación de la frecuencia cardíaca. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Gárgaras. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Masajes. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Pues darte baños al final con agua fría. Esos estudios de estimulación transcutánea de grado médico han demostrado que incrementas ese 30% en ese valor y reduces 37% el poder de las ondas gamas cerebrales asociadas con un pánico. O sea, en vez de estar mandando señales de pánico y activando esa amígdala que empieza a mandar todas esas señales de estrés, lo que haces es que frenas, metes un freno a través de estas técnicas, y el ejercicio también está comprobado que ayuda a este reajuste y que obviamente va a aumentar esa variación de tu frecuencia cardíaca. Y por último, ¿qué más te quiero decir de este nervio vago y de estas autopistas? Pues que funcionan como ese interruptor maestro que te ayuda en la regeneración y va a extender tu vida, va a crear longevidad, y es crear, o sea, es que vivas más años, pero con salud, no más años enfermo. Y eso es a lo que le tiene miedo a la gente, a envejecer y empezar a padecer todas las serie de enfermedades crónicas. No, si aprendes a controlar tu nervio vago, si aprendes a estimularlo correctamente y a regularlo, lo que vas a hacer es que vas a empezar a generar un sistema donde tú sepas cuándo estás entrando en ese modo de estrés y cómo aplicar una de las técnicas que te expliqué para bajar ese estrés y regular tu frecuencia cardíaca. Entonces, un tono vagal elevado actúa como ese switch biológico maestro para que cambies de un estado de catabolismo, que es romper, que es modo de desgastar, que es liberar cortisol y todas estas sustancias químicas también llamadas catecolaminas y todas estas señales de inflamación, a un modo donde te reparas, a un modo de renovarte. Es como si, bueno, todos los días lo podemos hacer. O sea, dormir es uno de los interruptores también que te va a meter en un estado anabólico, donde estás reparando, donde estás limpiando. Y esa descarga que tienes colinérgica activa ese otro núcleo basal que se llama núcleo basal de Maynard, y ese núcleo promueve que las células de la microglía adopten un fenotipo protector que es indispensable para generar neuronas. Traducido, todo esto es la descarga que tú realizas de esta acetilcolina, y cuando funciona bien tu receptor, que te expliqué para qué era hace 2 diapositivas, y te expliqué cómo lo podrías desbloquear con las técnicas que ya te di, lo que hace es que
en tu cerebro proteges las neuronas y mantienes una neurogénesis y reparas a tu cerebro, lo dejas que descanse, lo dejas que esas autopistas rápidas se limpien y todo esté en orden. Es como si, imagínate en un mundo ideal, sobre todo en nuestro bendito país, donde tú pagaras las cuotas de una caseta y todo ese dinero se ocupara en que esta autopista estuviera impecable, con concreto hidráulico, siempre bien mantenida, cuando la reparan solo tapando un carril y haciéndolo por tramos y haciéndolo a lo mejor en las noches sin interrumpir tanto el tráfico del día. Imagínate, qué padre sería. Bueno, tu cuerpo sí funciona como ese excelente e ideal gobierno, donde tú pagas tu cuota de irte a dormir, pagas tu cuota de respirar profundo, pagas tu cuota de hacer ejercicio, pagas tu cuota de comer cosas nutritivas y no porquerías, pagas tu cuota de tener al final de tu baño un minuto o menos de un minuto, 30 segundos por lo menos de agua fría que estimula ese nervio vago y tu sistema te va a dar una reparación impresionante y cada vez vas a tener una frecuencia cardíaca más regulada, más alta. Eso es lo que puedes empezar a generar todos los días. Todos los días que tú quieras, puedes empezar a generar este tipo de señales y puedes modificar y puedes crear una autopista de tus emociones donde tengas una conexión social diferente, donde seas capaz de regular tus tiempos para estar en paz, para tener tiempo con tus amistades, para tener tiempo con, obviamente, lo que estás haciendo en tu día a día, para diversiones, para tener estos momentos donde puedas respirar, donde puedas meditar, donde puedas leer un tiempo en tu día y donde puedas escuchar información que nutra tu cerebro también y no nada más noticias. Todo esto es la ciencia del nervio vago y de la autopista de tus emociones y cómo a través de ella generas años con salud, no años con enfermedad. Y muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio, porque era muy, muy importante que habláramos de estos modos de estrés y de reparación. Los dos son buenos. Uno te ayuda a generar ese movimiento, esa energía, y cuando estás constantemente en ese movimiento y necesitas hacer cosas y resolver problemas, es bueno porque estás en ese modo catabólico, donde estás consumiendo esa energía de tu cuerpo, donde necesitas esa energía, pero también necesitas el modo de reparar. Imagínate un coche que no lo pudieras parar y que todo el tiempo estuvieras andando. Pues obviamente llegaría un momento en el que la máquina se tronaría. Pues tu cuerpo necesita esas reparaciones constantes y esos momentos donde tú seas capaz de ser más consciente en lo que le quieres dar a tu cuerpo. Mil gracias por tu atención y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que si tú le das like a este video, si tú pones un comentario, ya sabes, el algoritmo funciona así y te lo pido como un agradecimiento a esta información que te estoy dando. Entre más likes, entre más comentarios haya o preguntas, mejor. Y si quieres sugerirme algún tema de lo que quieras que hable, pues ya sabes que lo puedes hacer. Suscríbete en las plataformas y evalúa el podcast. Escucha 3, 4 episodios y evalúalo porque eso también ayuda para el rating y para que más gente empiece a despertar y empiece a educarse en su cuerpo. Nos vemos en la próxima. Bye.